¿Qué ve tu alma desde el cielo cuando observa a tus hijos alejarse de Dios? Santa Teresa de Ávila reveló la verdad más dolorosa que un alma puede experimentar tras la muerte: contemplar impotente cómo aquellos que más amó caminan hacia su perdición eterna. ¿Estás preparada para saberlo? Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y mística por excelencia, experimentó revelaciones tan profundas que la Santa Sede tardó siglos en permitir que algunas fueran conocidas públicamente. Entre sus éxtasis más desgarradores, la Santa contempló una verdad que estremece el alma: lo que experimentan los difuntos cuando observan desde la eternidad cómo sus hijos se apartan del camino de Dios. Hoy descubrirás esa realidad oculta que Santa Teresa confesó con lágrimas a sus hermanas carmelitas. Una verdad que todo católico debería conocer antes de partir de este mundo. Si deseas que Dios proteja espiritualmente a tus hijos, escribe en los comentarios: «Protege a mis hijos, Señor». Permanece hasta el final de este video porque revelaremos el secreto más poderoso de Santa Teresa para interceder por tus hijos, incluso después de tu muerte. Y a lo largo de este mensaje conocerás verdades que transformarán tu forma de orar por ellos antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar esta revelación sagrada, dale like si deseas que tu alma tenga paz eterna al contemplar a tus hijos desde el cielo, y suscríbete si anhelas protección divina para las generaciones que dejarás en la tierra. En el convento de San José de Ávila, durante una noche del año 1562, Santa Teresa cayó en uno de sus éxtasis más profundos. Sus hermanas carmelitas la encontraron inmóvil, suspendida en oración, con lágrimas brotando de sus ojos cerrados. Cuando finalmente volvió en sí, la santa no podía articular palabra. Temblaba. Lo que había contemplado en esa visión mística la había marcado para siempre. Durante días se negó a revelar lo que Dios le había mostrado, pero su confesor, bajo obediencia religiosa, le ordenó que escribiera cada detalle. Y así, con mano temblorosa, Santa Teresa dejó constancia de una realidad que pocos conocen: las almas que parten de este mundo no pierden su conexión con quienes amaron en la tierra. Al contrario, esa conexión se intensifica de una manera que ningún ser humano puede imaginar mientras vive. ¿Alguna vez te has preguntado si tu madre fallecida puede verte en este momento? Si tu Padre desde el cielo contempla tus decisiones, tus luchas, tus caídas. Santa Teresa lo confirmó con autoridad divina. Las almas ven, las almas saben, y sobre todo, las almas sufren cuando contemplan el camino equivocado que eligen sus seres queridos. Esta no es una teoría piadosa ni un consuelo inventado por predicadores. Es una realidad teológica que la Iglesia Católica siempre ha sostenido, pero que raramente se explica con la crudeza que merece. La doctora mística escribió en sus confesiones privadas que durante aquella visión fue transportada a un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Allí contempló innumerables almas en estado de purificación, almas santas que habían partido en gracia de Dios, pero que aún no habían alcanzado la visión beatífica completa. Y lo que más la impresionó no fue el fuego purificador que las rodeaba, sino la agonía en sus rostros al contemplar algo muy específico: sus hijos vivos alejándose de Dios. Imagina por un instante que hoy mismo partes de este mundo. Tu alma purificada o ya en presencia divina recibe un don terrible y maravilloso a la vez: la capacidad de contemplar la realidad espiritual de quienes dejaste atrás. Santa Teresa describe que estas almas no ven con ojos carnales, sino con una percepción espiritual infinitamente más clara que cualquier visión terrenal. Ven el estado del alma de sus hijos, ven las tentaciones que los acechan, ven los demonios que susurran en sus oídos, ven cada decisión, cada pensamiento, cada alejamiento progresivo de la fe que un día les inculcaron. Y lo más desgarrador, ven el destino eterno hacia el cual se dirigen si no cambian de rumbo.
La santa confiesa que durante su éxtasis escuchó el clamor de miles de almas maternas gritando en el silencio espiritual, implorando a Dios que interviniera en la vida de sus hijos. Madres santas que habían criado a sus hijos en la fe, que los habían llevado a misa cada domingo, que rezaron el rosario junto a ellos, ahora contemplaban horrorizadas cómo esos mismos hijos adultos abandonaban todo lo recibido. ¿Sabes cuál es el pensamiento más doloroso que atormenta a un alma materna desde el más allá? No es el recuerdo de sus propios pecados ya perdonados, sino la certeza de haber fallado en transmitir la fe de manera lo suficientemente profunda. Pero Santa Teresa va más allá en su revelación. Explica que estas almas no solo contemplan el presente de sus seres queridos, sino que Dios les permite comprender con claridad sobrenatural las consecuencias futuras de las decisiones actuales. Es como si pudieran ver una línea de tiempo espiritual que se despliega ante ellas. Ven cómo una infidelidad matrimonial de hoy destruye la fe familiar de mañana, cómo una mentira aparentemente pequeña abre la puerta a traiciones mayores, cómo el abandono gradual de los sacramentos termina en apostasía total. Esta capacidad de ver el futuro espiritual sin poder intervenir directamente constituye uno de los sufrimientos más profundos que un alma puede experimentar en el purgatorio. Santa Teresa lo comparó con estar atada de manos mientras contemplas a tu hijo caminar hacia un precipicio, gritándole advertencias que él no puede escuchar. La mística abulense insiste en un detalle crucial. Estas almas no han perdido su amor materno o paterno. Al contrario, ese amor se ha purificado y magnificado hasta niveles imposibles de experimentar en la carne. Aman con el mismo amor con que Dios ama, un amor perfecto, desinteresado, infinito. Y precisamente por eso, su dolor al contemplar la perdición potencial de sus hijos es proporcionalmente devastador. En sus escritos privados, Santa Teresa menciona que muchas de las apariciones marianas a lo largo de la historia llevan este mismo mensaje. Las almas del cielo y del purgatorio claman por la conversión de sus familiares vivos. ¿Cuántas veces has sentido un impulso inexplicable de rezar, de volver a misa, de confesarte? Y si ese impulso fuera precisamente el grito desesperado de un alma que te amó en vida y que ahora, desde la eternidad, intercede por ti con una intensidad que quema. Santa Teresa nos dejó esta revelación, no para aterrorizarnos, sino para despertarnos a una realidad que cambia completamente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y la responsabilidad espiritual que tenemos hacia quienes nos precedieron en el camino al cielo. Santa Teresa fue extraordinariamente específica al describir cómo perciben las almas del purgatorio la realidad de sus seres queridos en la tierra. No se trata de una visión física limitada por distancias o paredes, sino de una percepción espiritual que trasciende toda barrera material. La santa lo comparó con despertar de un sueño profundo y descubrir que todo lo que creías real era apenas una sombra de la verdadera realidad. Cuando un alma ingresa al purgatorio, explica Teresa, recibe lo que los teólogos místicos llaman la primera iluminación. En ese instante, contempla con claridad absoluta tres verdades simultáneas: la santidad infinita de Dios, la gravedad de sus propios pecados ya perdonados pero aún no purgados, y el estado espiritual exacto de cada persona que amó en la tierra. Esta tercera verdad es la que nadie te cuenta en los funerales. Te dicen que tu madre descansa en paz, que tu padre está en un lugar mejor, que tus abuelos te cuidan desde el cielo. Pero Santa Teresa revela algo mucho más complejo y desgarrador. ¿Qué sucede cuando un alma purificándose contempla que su hija ha dejado de ir a misa? ¿Qué siente cuando ve a su hijo viviendo en pecado mortal sin el menor remordimiento? Las almas del purgatorio, según los escritos teresianos, experimentan dos fuegos simultáneos. El primero es el fuego purificador que quema las escorias de sus propios pecados, ese fuego del que tanto se habla en las homilías. Pero existe un segundo fuego,
igualmente real aunque menos mencionado, el fuego de la impotencia amorosa al contemplar a sus seres queridos caminando hacia la condenación eterna. Santa Teresa describe que estas almas conservan intacta su memoria, sus afectos, su personalidad. Tu madre sigue siendo tu madre, tu padre sigue siendo tu padre. No se transforman en entidades abstractas sin emociones. Al contrario, sus emociones se purifican y magnifican. El amor que sentían por ti en vida se convierte en un amor ardiente, perfecto, doloroso en su intensidad. Y con ese amor purificado, contemplan cada una de tus decisiones. La doctora mística relata que durante sus éxtasis pudo escuchar las oraciones de estas almas. No eran oraciones tranquilas ni serenas, eran súplicas desgarradas, gritos espirituales de una intensidad que ningún oído humano podría soportar. Madres implorando por hijos adictos, padres clamando por hijas en relaciones destructivas, abuelas suplicando por nietos que nunca fueron bautizados. Imagina que en este instante tu madre fallecida puede ver con total claridad el pecado oculto que guardas en tu corazón, ese que nunca confesaste, ese del que te avergüenzas incluso ante ti misma. Pero aquí Santa Teresa introduce una distinción crucial que transforma esta revelación de terror en esperanza. Las almas del purgatorio, aunque sufren al contemplar el pecado de sus seres queridos, no experimentan desesperación. Sufren, sí, pero sufren con esperanza porque mantienen la certeza absoluta de la misericordia divina. Ven el pecado, pero también ven cada oportunidad de gracia que Dios coloca en el camino del pecador. La santa describe que estas almas perciben lo que ella llamó las líneas de luz. Son los momentos específicos en que Dios toca el corazón de la persona, una homilía que remueve la conciencia, un encuentro inesperado con alguien piadoso, una enfermedad que invita a la reflexión, un libro católico que llega a las manos en el momento preciso. Las almas contemplan estas líneas de luz y se aferran a ellas con una esperanza sobrenatural. Tu Padre desde el purgatorio no solo ve tu pecado, ve también cada vez que el Espíritu Santo te impulsa al arrepentimiento. Ve cuando dudas antes de cometer esa falta. Ve cuando tu conciencia te remuerde después. Y en esos momentos, intensifica su intercesión con un clamor que perfora los cielos. Santa Teresa insiste en que la visión de estas almas no es pasiva ni fría, es activa y ardiente. Aunque no pueden intervenir directamente en el libre albedrío de sus seres queridos, sí pueden y deben interceder. Y su intercesión, purificada por el fuego purgatorial, tiene un peso específico ante el trono de Dios que ninguna oración terrena puede igualar. Cuántas conversiones inexplicables, cuántos regresos súbitos a la fe, cuántas curaciones espirituales repentinas son en realidad respuesta directa al clamor de un alma purgante que no descansó hasta haber salvado a su ser querido. Pero la revelación teresiana incluye también un aspecto terrible que pocos predicadores se atreven a mencionar. Las almas del purgatorio comprenden con claridad meridiana la justicia divina. Saben que si su hijo o hija muere en pecado mortal sin arrepentimiento, ninguna intercesión, ninguna oración, ninguna lágrima podrá cambiar su destino eterno. Ven acercarse ese momento final como quien ve aproximarse un tren a toda velocidad hacia alguien que camina distraído sobre las vías. Y aunque ruegan, aunque suplican, aunque ofrecen sus propios sufrimientos purgatoriales como moneda de intercesión, saben que todo depende de una sola cosa: la decisión libre de esa alma viviente de aceptar o rechazar la gracia divina. Esta conciencia de la fragilidad del tiempo y la inminencia de la muerte convierte cada día terrenal que pasa sin conversión en una agonía renovada para el alma que contempla desde el purgatorio. Teresa comparó este sufrimiento con el de una madre que ve a su hijo enfermo terminal, negándose a tomar la medicina que lo curaría. La medicina está ahí, disponible, gratuita, eficaz.
pero el enfermo, en su delirio, la rechaza una y otra vez. ¿Eres tú esa hija que rechaza la medicina espiritual mientras tu madre desde el purgatorio grita en silencio, suplicándote que la tomes? Santa Teresa concluye esta parte de su revelación con una advertencia y una promesa. La advertencia: cada día que vives alejada de Dios, prolongas el sufrimiento de las almas que te aman desde el más allá. La promesa: el día que regreses verdaderamente a Dios, el júbilo de esas almas será tan grande que aliviará parte de sus propias penas purgatoriales. Tu conversión no solo te salva a ti, sino que consuela y purifica más rápidamente a quienes interceden por ti desde la eternidad. Santa Teresa de Ávila describe con precisión devastadora el momento exacto en que tu alma, recién llegada al purgatorio, recibirá la visión completa del estado espiritual de tus hijos. Ese instante marcará el inicio de un sufrimiento que ninguna llama purificadora puede igualar. Contemplar con claridad sobrenatural cómo el hijo al que dedicaste tu vida entera ha elegido deliberadamente apartarse del camino de Dios. La santa relata que durante una de sus visiones más prolongadas fue testigo de algo que la marcó profundamente. Contempló a una madre anciana, recién fallecida, cuya alma ingresaba al purgatorio. Esta mujer había sido piadosa toda su vida, había criado a sus hijos en la fe católica, había rezado el rosario diario, había comulgado cada domingo. Sus pecados eran veniales, sus faltas mínimas. Según la lógica humana, su purgatorio debería ser breve y su sufrimiento moderado. Pero cuando esa alma recibió la visión de sus hijos vivos, algo devastador sucedió. De sus 5 hijos, 4 vivían en pecado mortal. Habían abandonado la misa, vivían en uniones irregulares, habían dejado de practicar la fe que ella les había transmitido con tanto amor. Santa Teresa describe que el grito espiritual de esa madre atravesó todas las esferas del purgatorio. No era un grito de dolor físico, sino algo infinitamente más desgarrador. Era el grito de un amor perfecto, contemplando la destrucción eterna de sus frutos más preciados. Cuando tú partas de este mundo y recibas esa visión, ¿qué verás en el estado espiritual de tus hijos? ¿Verás almas que caminan hacia la salvación o almas que se precipitan hacia la condenación eterna? Este dolor específico que experimentarás tiene características únicas que Santa Teresa detalla meticulosamente en sus escritos privados. Primero, será un dolor magnificado por la claridad espiritual. Ahora, en la tierra, puedes engañarte pensando que tus hijos simplemente están pasando por una etapa, que volverán a la fe cuando maduren, que en el fondo siguen siendo buenos católicos aunque no practiquen. Pero cuando seas el alma en el purgatorio, no tendrás ese consuelo de la ilusión. Verás la verdad desnuda, sin filtros, sin justificaciones. Verás que no es una etapa temporal. Verás que es una decisión consciente de rechazo a Dios. Verás la dureza del corazón que se ha instalado en ellos. Verás cómo el orgullo y el mundo han conquistado lo que tú sembraste con lágrimas y sacrificio durante décadas. Segundo, será un dolor agravado por el sentimiento de responsabilidad. Aunque comprenderás teológicamente que cada persona tiene libre albedrío y que no eres culpable de las decisiones de tus hijos adultos, aún así experimentarás un tormento de preguntas que te desgarrarán. ¿Oré lo suficiente por ellos? ¿Fui ejemplo suficientemente coherente? ¿Corregí cuando debía? ¿Fallé en transmitir no solo la doctrina, sino el amor profundo por Cristo? Santa Teresa aclara que estas preguntas no provienen de Dios, quien ya habrá perdonado cualquier falta materna, sino del amor, mismo que no encuentra descanso mientras el objeto de su amor permanece en peligro. Cada noche que pasaste trabajando en lugar de rezar con ellos, cada discusión que tuviste por cosas materiales en lugar de hablarles de lo eterno, cada vez que elegiste la comodidad sobre la corrección, todo eso pasará frente a ti como un inventario doloroso cuando contemples a tus hijos perdidos. Tercero, será un dolor multiplicado por la impotencia absoluta. Ahora, en vida, puedes hablar con tus hijos,
aconsejarlos, suplicarles, advertirlos, regañarlos si es necesario. Tienes herramientas de intervención aunque sean limitadas. Pero cuando seas el alma en el purgatorio, solo tendrás una herramienta, la oración intercesora. No podrás aparecerte para advertirles, aunque lo desees con toda tu fuerza purificada. No podrás enviarles mensajes claros. No podrás sacudirlos físicamente para despertarlos de su letargo espiritual. Solo podrás arder en súplica ante el trono de Dios, ofreciendo tus propios sufrimientos purgatoriales como precio de rescate por sus almas. Y aún así, sabrás que todo depende de que ellos, en su libertad, decidan abrir la puerta cuando Cristo toque. ¿Estás preparada para experimentar la impotencia total de ver a tu hijo caminar hacia el infierno sin poder detenerlo con tus propias manos? Santa Teresa menciona algo estremecedor. Cuando seas esa alma contempladora, no solo verás el estado presente de tus hijos, sino también las oportunidades de gracia desperdiciadas. Verás cada vez que pasaron frente a una iglesia y no entraron. Verás cada vez que alguien los invitó a un retiro y rechazaron la invitación. Verás cada confesor misericordioso que Dios puso en su camino y que evitaron. Verás cada libro espiritual que llegó a sus manos y dejaron cerrado. Y cada oportunidad desperdiciada será como un clavo más que atravesará tu corazón materno contemplando desde el más allá. Pero Santa Teresa introduce aquí una de sus enseñanzas más profundas sobre la naturaleza del sufrimiento purgatorial. Explica que este dolor por los hijos alejados, aunque real e intenso, es paradójicamente purificador. Tú aprenderás en ese sufrimiento a amar como Dios ama, con un amor que respeta radicalmente la libertad del otro, con un amor que intercede sin cesar, pero no manipula, con un amor que espera con paciencia infinita el retorno del Hijo pródigo. Será el mismo dolor que siente el Padre Celestial contemplando a cada alma que se aleja de Él. Tú, como alma purgante, al experimentar este dolor, te irás asemejando más y más al corazón divino, te irás purificando de todo resto de amor posesivo o egoísta. Aprenderás a amar con el amor crucificado de Cristo, ese amor que muere por el otro sin exigir correspondencia. Teresa describe que muchas almas le confesaron durante sus visiones que este sufrimiento por sus hijos era más purificador que el fuego mismo del purgatorio, porque el fuego quema las escorias de tu pecado propio, pero este dolor específico quemará toda imperfección en tu modo de amar, transformando tu amor natural en amor sobrenatural. Existe, sin embargo, un aspecto aún más doloroso que la santa apenas se atreve a mencionar, pero que la obediencia a su confesor la obligó a escribir. Cuando seas el alma en el purgatorio, no solo verás el estado presente de tus hijos, sino que Dios te permitirá intuir, sin revelártelo completamente, el desenlace probable si ellos no cambian de rumbo. No verás el futuro con certeza absoluta, porque eso anularía el misterio de la libertad humana. Pero percibirás las tendencias, las trayectorias espirituales, los finales lógicos de las decisiones actuales de tus hijos. Y cuando esa trayectoria apunte hacia la condenación eterna, experimentarás algo que Santa Teresa solo pudo describir como una agonía anticipada. Contemplarás la posibilidad real, cada vez más probable, de que ese hijo tan amado termine separado de Dios para siempre. Y sabrás que aunque tu alma llegue al cielo y contemple la gloria divina, llevarás por toda la eternidad la ausencia de ese hijo como una herida que nunca cicatrizará completamente. ¿Quieres cargar por toda la eternidad con la ausencia de tu hijo en la casa del Padre, sabiendo que hiciste todo lo posible en vida pero que no fue suficiente? Santa Teresa de Ávila fue extraordinariamente específica al enumerar cuáles serán las conductas y decisiones de tus hijos que más dolor te causarán cuando los contemples desde el purgatorio. No todos los alejamientos provocarán el mismo sufrimiento en tu alma purificándose. Existe una jerarquía de agonía, una gradación de tormento que la santa describió con detalle desgarrador
para preparar a las madres sobre lo que experimentarán tras su muerte. El primer signo que destrozará tu corazón será contemplar a tus hijos abandonando la misa dominical. Santa Teresa explica que cuando tu alma esté purificándose y comprendas con claridad absoluta el valor infinito de la Eucaristía, ver a un hijo que voluntariamente se priva de recibir a Cristo será como contemplar a alguien muriendo de sed junto a un manantial de agua viva y negándose a beber. Tú, que en vida arrastraste a tus hijos pequeños a misa cada domingo, que los vestiste con sus mejores ropas, que les enseñaste a persignarse y a arrodillarse con reverencia, contemplarás horrorizada cómo esos mismos hijos adultos consideran la misa una pérdida de tiempo. Verás los domingos pasar uno tras otro, 52 oportunidades anuales de encuentro con Cristo desperdiciadas sistemáticamente por ellos. Desde el purgatorio contarás cada domingo que tus hijos faltan a misa, y cada domingo sin ellos en la presencia eucarística será un tormento renovado que atravesará tu alma como fuego líquido. Pero Santa Teresa revela algo aún más doloroso que experimentarás. No solo verás la ausencia física de tus hijos en la misa, sino que contemplarás el desprecio interior, la indiferencia, el hastío con que justifican su ausencia. Escucharás espiritualmente sus excusas. Estoy cansado, tengo cosas que hacer, puedo orar en casa, Dios entiende mi situación. Y cada excusa será como un látigo sobre tu alma que sacrificó tanto para transmitirles la fe. El segundo signo que te causará tormento indescriptible será presenciar a tus hijos viviendo en pecado mortal sin remordimiento alguno. Santa Teresa diferencia claramente entre el hijo que cae y se arrepiente, y el hijo que se instala cómodamente en su pecado y lo justifica. El primero te causará dolor, pero también esperanza. El segundo te causará una agonía que la santa comparó con contemplar a alguien durmiendo plácidamente mientras su casa arde en llamas. Cuando seas el alma contempladora, verás las uniones irregulares de tus hijos, los adulterios naturalizados, las convivencias sin sacramento, las relaciones que ofenden directamente la ley de Dios. Pero lo que más te desgarrará no será el pecado en sí, que comprenderás como fragilidad humana, sino la ausencia total de conciencia de pecado en ellos. Ver a tu hija viviendo en adulterio y durmiendo tranquila cada noche, sin el menor remordimiento, será un suplicio que ningún fuego purgatorial puede igualar. Verás la relación pecaminosa de tu hijo, esa que nunca aprobaste en vida, y contemplarás cómo él ha convencido a su propia conciencia de que no hay nada malo en ella, y ese autoengaño deliberado te torturará más que cualquier llama purificadora. El tercer signo que experimentarás como alma será contemplar a tus hijos abandonando el sacramento de la confesión durante años, incluso décadas. Santa Teresa explica que cuando estés purificándose comprenderás con claridad meridiana que la confesión es el único puente de regreso después de una caída mortal. Ver a un hijo acumular años sin acercarse al confesionario será contemplar cómo se aleja cada vez más de la posibilidad de salvación eterna. Tú, que en vida llevaste a tus hijos a confesarse antes de su primera comunión, que les enseñaste a examinar su conciencia, que les transmitiste la paz que viene del perdón sacramental, contemplarás impotente cómo ellos consideran la confesión algo anticuado, innecesario, incluso humillante. Verás las capas de pecado acumularse sobre el alma de tus hijos como capas de suciedad que terminan por volverlos irreconocibles espiritualmente. ¿Cuántos años de pecados sin confesar tendrás que contemplar acumularse sobre el alma de tu hijo antes de que finalmente se arrepienta, si es que alguna vez lo hace? Santa Teresa menciona que cuando seas esa alma purgante, a veces podrás percibir el momento exacto en que tus hijos están cerca de confesarse. Verás cuando una conversación, una homilía o una crisis los acerca al confesionario. Y en ese momento intensificarás tu intercesión con un clamor desesperado ante Dios. Pero también verás
cuando el demonio interviene en el último momento con una distracción, un orgullo renovado, una vergüenza paralizante, y tu hijo da media vuelta y se aleja del confesionario. Ese momento de casi conversión frustrada te causará un dolor que Santa Teresa solo pudo describir como insoportable para el alma materna. El cuarto signo que te desgarrará será ver a tus hijos transmitiendo la incredulidad a sus propios hijos. Contemplarás desde el purgatorio cómo tu hija no bautiza a tus nietos, cómo no los lleva a catequesis, cómo se burla de las tradiciones católicas frente a ellos. No solo verás perderse a tu hija, sino también a tus nietos y potencialmente a todas las generaciones futuras de tu familia. Santa Teresa describe que las almas abuelas experimentan un dolor telescópico, como si contemplaran siglos de descendencia alejándose progresivamente de Dios por una decisión tomada en esta generación. Verás cómo la ruptura de la cadena de fe que tu hija provocó condenará a decenas, quizás cientos de almas futuras que nunca conocerán a Cristo, porque alguien decidió no transmitir lo que tú transmitiste con tanto sacrificio. El quinto signo, particularmente doloroso según la revelación teresiana, será presenciar la apostasía explícita de alguno de tus hijos. Verás a un hijo que no solo se aleja pasivamente, sino que reniega activamente de la fe, que critica a la Iglesia, que ridiculiza las creencias, que combate abiertamente lo sagrado. Contemplarás cómo se convierte en instrumento de escándalo para otros, en piedra de tropiezo que aleja a más personas de Dios. Desde el purgatorio no solo sufrirás por la incredulidad de tu hijo, sino por cada persona que él aleja de Dios con sus palabras y su ejemplo. Y ese sufrimiento multiplicado será casi insoportable para tu alma. Santa Teresa añade un sexto signo que raramente se menciona, pero que te causará inmenso sufrimiento: contemplar la tibieza espiritual de tus hijos. Verás a un hijo que técnicamente sigue siendo católico, que va a misa ocasionalmente, que cumple mínimamente, pero cuyo corazón está completamente frío hacia Dios. Estos hijos tibios serán, según la santa, los que te causen mayor frustración porque estarán tan cerca de la verdadera conversión, pero se conformarán con una mediocridad espiritual casi tan peligrosa como el pecado abierto. Ver a tu hija rezar mecánicamente, comulgar sin devoción, vivir una fe sociológica vacía de encuentro personal con Cristo, será contemplar una tragedia de potencial desperdiciado. Será ver a alguien que podría ser santa conformándose con ser apenas tibia, esa tibieza que el Apocalipsis dice que Dios vomita de su boca. Finalmente, Santa Teresa menciona el signo que resume todos los anteriores y que será tu mayor tormento: contemplar la dureza de corazón instalada en tus hijos. Verás cómo el corazón, que en la infancia era dócil y tierno, se ha endurecido hasta volverse impermeable a la gracia. Verás cómo las advertencias rebotan, cómo los llamamientos no penetran, cómo las crisis que deberían convertir solo endurecen más. Contemplar esa progresiva calcificación espiritual será, para tu alma que ama con amor purificado, el dolor más terrible de todos. Podrás soportar por años, quizás décadas de purgatorio, contemplar cómo el corazón de tu hijo se endurece cada día más contra la gracia que tú suplicas desesperadamente desde el más allá. Santa Teresa de Ávila revela uno de los tormentos más crueles que experimentarás cuando tu alma parta de este mundo. Tendrás plena conciencia de lo que tus hijos están viviendo. Verás con claridad absoluta el peligro eterno en que se encuentran, pero no podrás hablarles. No podrás gritarles. No podrás advertirles directamente del abismo hacia el cual caminan con pasos cada vez más rápidos. La santa relata que durante uno de sus éxtasis más profundos escuchó el clamor colectivo de miles de almas maternas en el purgatorio. No era un sonido audible para oídos humanos, sino una sinfonía de súplicas espirituales que ascendía hacia el trono de Dios como humo de incienso. Cada alma gritaba el nombre de sus hijos con una intensidad que haría temblar los cimientos de la tierra si pudiera manifestarse físicamente,
pero ese grito permanece silencioso para quienes viven en la tierra. Totalmente silencioso. Tú serás una de esas almas gritando en silencio. Verás a tu hijo cometer ese pecado grave y querrás sacudirlo, despertarlo, abofetearlo espiritualmente para que reaccione, pero no podrás. Solo podrás gritar en un idioma que él no escucha. Santa Teresa explica que este impulso desesperado de comunicación será universal en tu experiencia como alma purgante. Experimentarás la urgencia aplastante de enviar un mensaje, de hacer llegar una advertencia, de provocar aunque sea una pequeña duda que lleve a tus hijos a reconsiderar el camino que han elegido. Pero la ley divina que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos es inflexible. Las comunicaciones directas están prohibidas, salvo rarísimas excepciones que solo Dios autoriza en circunstancias extraordinarias. Y aún en esas excepciones, dice Teresa, la comunicación siempre será velada, indirecta, simbólica. Nunca será tan clara como tú quisieras. Dios respeta radicalmente el misterio de la fe y la libertad humana. Si pudieras aparecerte claramente a tus hijos y demostrarles sin lugar a dudas la existencia del más allá, la fe de ellos dejaría de ser fe y se convertiría en certeza empírica. Y sin fe auténtica no hay mérito, no hay verdadera conversión del corazón. Por eso cuando partas no podrás aparecerte en la sala de tu hija para decirle que cambie de vida. No podrás enviarle un mensaje desde el purgatorio. No podrás llamarla por teléfono desde la eternidad para advertirle del peligro que contemplas con claridad sobrenatural. Solo podrás gritar en silencio, mientras la contemplas acercarse al abismo de la condenación eterna. ¿Has pensado en la desesperación que sentirás cuando veas a tu hijo a punto de cometer el pecado que lo alejará definitivamente de Dios y no puedas detenerlo con tus propias manos? Santa Teresa describe que desarrollarás lo que ella llamó el lenguaje de los suspiros. Como no podrás hablar, suspirarás. Como no podrás advertir directamente, intercederás. Como no podrás obligar, suplicarás. Y estos suspiros espirituales, invisibles e inaudibles para los sentidos humanos, se convertirán en tu única forma de comunicación con el mundo de los vivos. Pero aquí la santa revela algo extraordinario que debería transformar completamente cómo vives ahora. Aunque no podrás comunicarte directamente con tus hijos, sí podrás tocar su corazón de formas indirectas a través de la acción del Espíritu Santo. Cada impulso que ellos sientan de rezar, cada remordimiento que experimenten después de pecar, cada pensamiento súbito sobre la muerte o la eternidad, cada encuentro providencial con alguien que les hable de Dios, podrá ser la respuesta divina a tu clamor desesperado desde el purgatorio. Esos momentos en que algo inexplicable impulsa a tu hija a entrar a una iglesia, aunque no tenía planeado hacerlo, esas noches en que tu hijo no puede dormir y su conciencia le remuerde sin razón aparente, esas conversaciones casuales que de repente tocan temas espirituales profundos, no serán coincidencias. Serán tu grito silencioso haciéndose camino a través de las grietas del corazón endurecido de tus hijos. Santa Teresa relata casos específicos de almas que lograron tocar el corazón de sus hijos a través de medios indirectos. Una madre cuya intercesión provocó que su hijo encontrara exactamente el libro que necesitaba leer. Otra cuya súplica hizo que una amiga católica llamara justo en el momento de mayor tentación. Un padre cuya oración logró que su hija enferma recibiera la visita de un sacerdote cuando menos lo esperaba. Estos no serán milagros espectaculares que aparecen en los titulares, sino pequeñas intervenciones sutiles, toques delicados de la providencia divina, respondiendo a tu clamor incesante, como alma que ama sin descanso desde el purgatorio. Pero cuando seas esa alma intercesora, ¿serán suficientes esos toques sutiles para convertir a tus hijos? ¿O los verás ignorar sistemáticamente cada gracia que Dios les envía en respuesta a tus súplicas? Santa Teresa insiste en que estas intervenciones suceden constantemente, miles de veces al día, pero pasan desapercibidas porque quienes las reciben
están demasiado distraídos por el mundo para reconocerlas. Y tú, como alma contempladora, verás con claridad desgarradora cada una de esas gracias siendo rechazada por tus hijos. La tragedia mayor, según la revelación teresiana, será que contemplarás a tus hijos vivir toda su vida ignorando sistemáticamente estos toques de gracia. Cada toque ignorado aumentará tu dolor y endurecerá más el corazón de ellos. Se creará un círculo vicioso donde tú gritarás más fuerte desde el purgatorio, pero el corazón de tus hijos se volverá más sordo a tu clamor. Santa Teresa escribió algo que debería grabarse en el corazón de cada madre. Cuando seas el alma en el purgatorio, no dejarás de amar a tus hijos, los amarás con mayor intensidad. No dejarás de cuidarlos cuando partas, intercederás por ellos con mayor poder. No te olvidarás de ellos al entrar en la eternidad, los recordarás con claridad perfecta, pero necesitarás que ellos, en su libertad, abran aunque sea una rendija para que tu amor intercesor pueda penetrar sus vidas. Tu grito silencioso desde el más allá será real, será constante, será poderoso, pero será eternamente inútil si tus hijos mantienen cerradas todas las puertas de su corazón. No podrás forzar esas puertas, solo Cristo puede tocar desde dentro. Pero Cristo espera el permiso de ellos, su rendición, su humildad para reconocer que necesitan ayuda espiritual. ¿Cuántos años de tu purgatorio pasarás gritando en silencio antes de que uno solo de tus hijos escuche finalmente tu súplica desesperada? Santa Teresa concluye esta enseñanza con una advertencia que debería estremecerte ahora, mientras aún vives. Dice la santa que uno de los dolores más agudos que experimentarás en tu purgatorio será la comprensión tardía de todas las oportunidades desperdiciadas en vida. Verás con claridad meridiana todos los momentos en que pudiste hablar a tus hijos de Dios y no lo hiciste. Todos los momentos en que pudiste corregirlos y por comodidad o cobardía callaste. Todos los momentos en que pudiste ser ejemplo coherente y fallaste. Y esa comprensión tardía te torturará porque sabrás que ahora, como alma, tu poder de intervención es infinitamente menor que el que tenías cuando vivías en la carne. Ahora solo puedes suplicar. Antes podías actuar directamente. La cadena de dolor puede evitarse. Pero solo si actúas ahora, en este momento, mientras todavía tienes voz que tus hijos pueden escuchar, manos que pueden tocarlos, autoridad materna que puede corregirlos, porque llegará el día en que todo eso se reducirá a un grito silencioso desde el más allá que quizás nadie escuche hasta que sea demasiado tarde. Santa Teresa de Ávila revela una verdad teológica que pocos comprenden hasta que es demasiado tarde. Cuando partas de este mundo y tu alma ingrese al purgatorio, descubrirás que formabas parte de una cadena de intercesión sagrada que se extiende desde el cielo hasta la tierra. Una cadena que tu familia construyó durante generaciones mediante la oración, los sacramentos y la transmisión fiel de la fe católica. Y contemplarás con horror si esa cadena se rompió precisamente en la generación de tus hijos. La santa explica que la comunión de los santos no es una doctrina abstracta ni una metáfora piadosa. Es una realidad sobrenatural tan concreta como las cadenas de hierro que atan un barco al puerto. En el cielo están los santos intercediendo constantemente. En el purgatorio están las almas purificándose e intercediendo simultáneamente. En la tierra están los fieles viviendo en gracia e intercediendo por los vivos y por los muertos. Cuando estas tres realidades están conectadas por la fe y la oración, forman una cadena irrompible de poder espiritual que protege a las familias, que sostiene a los débiles, que rescata a los caídos, que convierte a los alejados. Pero cuando tus hijos abandonen la fe, contemplarás desde el purgatorio cómo esa cadena se rompe brutalmente en el eslabón que les correspondía mantener, y esa ruptura tendrá consecuencias eternas que tu alma verá con claridad devastadora. Santa Teresa describe que cuando seas el alma contempladora comprenderás con precisión teológica
cómo funcionaba esta cadena mientras estaba intacta. Tu abuela en el cielo intercedía por tu madre en la tierra intercedía por ti. Tú intercedías por tus hijos, y se suponía que tus hijos intercederían por sus propios hijos y por ti cuando partieras. Cada eslabón sostenía al anterior y preparaba al siguiente. Pero verás que tus hijos rompieron la cadena. No rezan por ti. No van a misa, donde se ofrece el sacrificio que más alivia a las almas del purgatorio. No ofrecen sufragios ni misas por tu descanso eterno. No practican las obras de misericordia que acortan el tiempo de purificación. Simplemente te olvidaron espiritualmente después del funeral. ¿Cuántos años adicionales pasarás en el purgatorio porque tus hijos no rezan por ti, no ofrecen misas por tu alma, no practican la fe que les enseñaste? Santa Teresa explica que esta ruptura causa un doble dolor en el alma materna. Primero, el dolor de ver a tus hijos condenándose a sí mismos al rechazar la fe. Segundo, el dolor de experimentar cómo ese rechazo prolonga tu propio sufrimiento purgatorial porque nadie intercede eficazmente por ti desde la tierra. La santa relata que contempló almas que podrían haber salido del purgatorio en pocos años si sus familiares vivos hubieran rezado por ellas, pero que permanecían décadas adicionales porque esos familiares habían abandonado completamente la práctica de la fe. Estas almas experimentaban una agonía doble, sufrían su propia purificación y simultáneamente contemplaban a sus seres queridos perderse eternamente. Cuando seas esa alma, comprenderás que la misa tiene un poder infinito para aliviar el purgatorio. Una sola misa ofrecida por tu descanso tiene más valor que 1000 oraciones privadas. Pero verás que tus hijos nunca piden misas por ti, porque dejaron de creer en el purgatorio, dejaron de creer en el valor del sacrificio y eucarístico, dejaron de creer en la eficacia de la intercesión. Santa Teresa menciona algo estremecedor. Las almas del purgatorio pueden ver las intenciones de las misas que se celebran en la tierra. Cuando una misa se ofrece específicamente por ellas, experimentan un alivio inmediato, un consuelo sobrenatural, una aceleración de su purificación. Pero tú contemplarás domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, miles de misas celebradas en el mundo entero, y ninguna, absolutamente ninguna, ofrecida por tu descanso, porque tus hijos dejaron de ir a misa y dejaron de pedir que se celebren por ti. Imagina contemplar desde el purgatorio la misa, donde Cristo se inmola nuevamente por la salvación del mundo, sabiendo que ese sacrificio infinito podría aplicarse a tu purificación si tan solo uno de tus hijos estuviera presente para pedirlo, pero ninguno está ahí. La doctora mística explica que esta cadena rota no solo afecta la intercesión hacia arriba, desde la tierra hacia el purgatorio, sino también la intercesión hacia abajo, desde el purgatorio hacia la tierra. Aunque tu poder intercesor como alma purgante es real y poderoso, se ve limitado por la falta de cooperación de tus hijos vivos. Santa Teresa lo compara con un canal de agua. La fuente en el cielo es infinita. El canal del purgatorio está limpiándose, pero si el receptor en la tierra está completamente cerrado, el agua no puede fluir eficazmente. Tu intercesión desde el purgatorio choca constantemente contra el corazón cerrado de tus hijos que no rezan, que no frecuentan los sacramentos, que no viven en gracia de Dios. ¿De qué servirá tu intercesión poderosa desde el purgatorio si el corazón de tus hijos está tan endurecido que ninguna gracia puede penetrarlo? Santa Teresa revela que las almas del purgatorio comprenden con claridad la doctrina de la reversibilidad de los méritos. Es decir, pueden ofrecer sus sufrimientos purgatoriales como intercesión por los vivos. Tú podrás hacer esto. Podrás decirle a Dios: aumenta mi purificación si es necesario, prolonga mi purgatorio si hace falta, pero convierte a mi hijo, salva a mi hija, no permitas que se condenen eternamente. Pero la santa advierte que incluso esta intercesión heroica tiene límites establecidos por el libre albedrío de tus hijos. Dios respeta radicalmente la libertad humana.
Si tus hijos eligen persistentemente rechazar la gracia, llegará un momento en que ni siquiera tu sufrimiento ofrecido podrá cambiar su rumbo porque ellos mismos han cerrado todas las puertas. Y contemplar esa realidad será uno de los tormentos más insoportables de tu purgatorio. Saber que estás dispuesta a sufrir más, a purificarte más lentamente, a ofrecer cualquier cosa por la salvación de tus hijos, pero que nada de eso servirá si ellos no abren su corazón a la gracia. Santa Teresa describe que muchas almas maternas le confesaron que preferirían quedarse en el purgatorio 1000 años más si con eso pudieran garantizar la salvación de un solo hijo. Pero la realidad teológica es implacable. No puedes forzar la salvación de nadie, ni siquiera Dios la fuerza. Cada alma debe elegir libremente aceptar o rechazar la gracia. Cuando seas el alma contempladora, experimentarás la paradoja más dolorosa de la existencia purgatorial. Tendrás mayor poder de intercesión que cuando vivías en la carne, pero ese poder será inútil si no hay cooperación desde la tierra. Será como tener en tus manos espirituales un tesoro infinito de méritos que ofrecer, pero no tener a nadie que quiera recibirlos. La cadena rota significa que tus oraciones suben al cielo, pero no hay oraciones que bajen desde la tierra hacia ti. Significa que tu intercesión por tus hijos es constante, pero la cooperación de ellos es nula. Significa que el canal de gracia que debería fluir en ambas direcciones está completamente obstruido del lado terrenal. ¿Cuánto tiempo permanecerás en el purgatorio contemplando la cadena rota que tus hijos se negaron a restaurar mediante la oración, los sacramentos y la fe que tú les enseñaste? Santa Teresa concluye esta enseñanza con una exhortación que debería transformar radicalmente cómo vives ahora. Dice la santa que la mejor forma de evitar este dolor es asegurarte, mientras todavía vives, de que tus hijos comprendan la importancia de mantener la cadena de intercesión. Enséñales ahora a rezar por los difuntos. Llévalos ahora a pedir misas por las almas del purgatorio. Transmíteles ahora la fe viva que mantiene conectada a toda la familia espiritual a través de las generaciones. Porque si fallas en eso mientras vives, cuando partas solo podrás contemplar impotente cómo la cadena que generaciones de tu familia construyeron se desintegra completamente en manos de tus hijos que eligieron no creer. Santa Teresa de Ávila revela algo extraordinario que experimentarás cuando seas el alma contemplando desde el purgatorio. Aunque no podrás comunicarte directamente con tus hijos, Dios en su misericordia te permitirá enviar señales sutiles, toques delicados de tu presencia, pequeñas manifestaciones de tu amor materno que intentarán despertar la conciencia dormida de quienes dejaste en la tierra. La santa explica que estas señales no son apariciones espectaculares ni fenómenos sobrenaturales evidentes. Son intervenciones discretas, providencias pequeñas, coincidencias que no son coincidencias, momentos de gracia disfrazados de normalidad que solo un corazón atento puede reconocer como mensajes del más allá. Cuando seas esa alma purificándose, intentarás desesperadamente comunicarte con tus hijos a través de estos canales permitidos por Dios. Pero la tragedia será que la mayoría de esas señales pasarán completamente desapercibidas, porque tus hijos habrán perdido la sensibilidad espiritual necesaria para reconocerlas. Santa Teresa describe las formas más comunes en que podrás intentar tocar la vida de tus hijos desde el purgatorio. La primera y más frecuente será a través de los sueños, no sueños ordinarios, sino esos sueños vívidamente reales donde tu presencia es tan tangible que al despertar, tus hijos sentirán que realmente estuviste ahí. En esos sueños intentarás advertirles, consolarlos, guiarlos de regreso a Dios, pero verás con dolor cómo tus hijos despiertan, recuerdan el sueño por unos minutos y luego lo descartan como producto de su subconsciente. No reconocen que fuiste tú, su madre desde el purgatorio, rogándole a Dios que te permitiera visitarlos aunque sea en el misterio del sueño, para suplicarles que cambien de vida. ¿Cuántos sueños enviará tu alma desde el purgatorio
antes de que tus hijos finalmente comprendan que no son coincidencias, sino llamados desesperados de su madre, que los contempla desde la eternidad. La segunda señal que intentarás enviar, según Santa Teresa, será a través de los recuerdos súbitos. Estarán tus hijos en medio de su rutina diaria, cuando de repente, sin razón aparente, los invadirá un recuerdo intenso de ti. Te verán en su mente enseñándoles a rezar cuando eran pequeños. Te escucharán recordándoles que vayan a misa. Sentirán tu presencia como si estuvieras justo detrás de ellos. Estos no son recuerdos aleatorios producidos por la nostalgia. Son toques directos de tu alma intercesora intentando penetrar la conciencia de tus hijos para recordarles lo que les enseñaste, para despertarlos de su letargo espiritual, para provocar aunque sea un momento de reflexión sobre la eternidad. Pero contemplarás desde el purgatorio cómo tus hijos sacuden la cabeza, se distraen con el teléfono, encienden la televisión, hacen cualquier cosa para acallar ese recuerdo incómodo que tú enviaste con toda la fuerza de tu amor purificado. Y cada recuerdo ignorado será como una puerta más que se cierra entre tu intercesión y su corazón. Santa Teresa menciona una tercera señal particularmente poderosa: los encuentros providenciales. Desde el purgatorio rogarás a Dios que coloque en el camino de tus hijos exactamente a las personas que necesitan encontrar. Una amiga católica que los invite a un retiro. Un sacerdote santo que cruce su camino en el momento justo. Un familiar piadoso que les hable de Dios sin juzgarlos. Verás cómo Dios, respondiendo a tu clamor, orquesta estos encuentros con precisión divina. Pero también verás la libertad terrible de tus hijos rechazando sistemáticamente cada encuentro, evitando cada conversación incómoda, alejándose de cada persona que podría acercarlos a la fe. Contemplarás desde el más allá cómo tu intercesión logra que alguien toque a la puerta de tu hijo con una invitación a misa, y verás a tu hijo inventar una excusa y cerrar la puerta, sin saber que fue su propia madre desde el purgatorio quien movió los hilos invisibles de esa providencia. ¿Cuántos encuentros providenciales tendrás que rogar desde el purgatorio solo para ver a tus hijos rechazar cada uno de ellos porque prefieren la comodidad de su vida sin Dios? La cuarta señal que Santa Teresa describe son las crisis permitidas. Como alma purgante, comprenderás que a veces Dios permite sufrimientos temporales en la vida de tus hijos precisamente para despertarlos espiritualmente. Una enfermedad, una pérdida económica, una ruptura dolorosa no son castigos sino oportunidades de conversión. Y tú, desde el purgatorio, aunque te duela ver sufrir a tus hijos, rogarás a Dios que permita exactamente el sufrimiento necesario para que se arrodillen y regresen a Él. Porque comprenderás con claridad sobrenatural que es mejor que sufran temporalmente en la tierra y se salven eternamente, que vivir cómodamente en el pecado y condenarse para siempre. Pero la revelación más desgarradora será contemplar cómo tus hijos atraviesan esas crisis sin aprender nada espiritualmente. Verás cómo la enfermedad que debía llevarlos a reflexionar sobre la muerte solo los llena de amargura. Verás cómo la pérdida que debía hacerlos valorar lo eterno solo los hunde en la desesperación. Verás cómo el sufrimiento que Dios permitió como herramienta de conversión es completamente desperdiciado porque sus corazones están demasiado endurecidos para reconocer la mano divina en medio del dolor. Santa Teresa menciona una quinta señal sutil pero constante: los impulsos inexplicables de hacer algo bueno. Cuando seas el alma intercesora, tus oraciones penetrarán ocasionalmente la conciencia de tus hijos como impulsos súbitos. El impulso de donar dinero a una causa benéfica. El impulso de ayudar a alguien necesitado. El impulso de llamar a un familiar enfermo. El impulso de perdonar a alguien que los lastimó. Estos impulsos son semillas de gracia que plantas desde el purgatorio esperando que germinen en actos de caridad que ablanden el corazón de tus hijos y los acerquen aunque sea 1 milímetro a Dios.
pero verás como la mayoría de esos impulsos son ignorados inmediatamente. El impulso de donar es vencido por el egoísmo. El impulso de ayudar es sofocado por la indiferencia. El impulso de perdonar es aplastado por el rencor. Y cada impulso divino rechazado endurece más el corazón de tus hijos y prolonga tu agonía de contemplar su alejamiento progresivo. ¿Cuántos impulsos de gracia tendrás que enviar desde el purgatorio solo para ver a tus hijos ignorarlos sistemáticamente porque están demasiado absortos en su mundo material para escuchar los susurros del Espíritu Santo? Santa Teresa describe finalmente la señal más poderosa, pero también la más rara: la enfermedad grave o la cercanía de la muerte. Cuando uno de tus hijos enfrente su propia mortalidad, tu intercesión desde el purgatorio alcanzará su máxima intensidad. Rogarás a Dios con todo el poder de tu amor purificado que use ese momento límite para convertir a tu hijo, que no permita que muera en pecado mortal, que le conceda aunque sea un segundo de arrepentimiento sincero antes del juicio. Pero la revelación más terrible de Santa Teresa es que incluso en ese momento final, incluso cuando tus hijos estén literalmente al borde de la eternidad, su libertad seguirá siendo respetada por Dios. Podrás contemplar desde el purgatorio cómo tu hijo muere sin arrepentirse, rechazando hasta el último aliento la misericordia divina que tú suplicaste para él durante años desde el más allá. Y ese será el momento en que comprenderás que todas tus señales, todas tus intercesiones, todas tus súplicas fueron insuficientes no porque carecieran de poder, sino porque chocaron contra el muro impenetrable del libre albedrío humano que elige el infierno sobre el cielo. Santa Teresa concluye advirtiendo que las señales que enviarás desde el purgatorio serán reales, constantes y poderosas, pero serán eternamente inútiles si tus hijos viven con los ojos cerrados del alma, sordos a los susurros del espíritu, ciegos a las providencias divinas, impermeables a los toques de gracia que tú, su madre desde el más allá, intentarás desesperadamente enviarles hasta tu último día de purificación. Santa Teresa de Ávila revela algo extraordinario que transformará tu experiencia en el purgatorio si alguno de tus hijos finalmente regresa a Dios. Ese momento de conversión no solo salvará el alma de tu hijo, sino que aliviará instantáneamente tu propio sufrimiento purgatorial de una manera que ninguna otra intercesión puede lograr. La santa explica que cuando seas el alma contemplando desde el purgatorio y veas a tu hijo arrodillarse sinceramente en confesión después de años de alejamiento, experimentarás un alivio tan intenso que será como si parte del fuego purificador se apagara de repente. No porque tu propia purificación esté completa, sino porque el gozo de ver a tu hijo salvado compensa parte de tu dolor y acelera tu proceso de santificación. Santa Teresa describe que contempló almas que llevaban décadas en el purgatorio sufriendo por hijos alejados, y en el momento exacto en que esos hijos se confesaron sinceramente, esas almas experimentaron un salto cuántico en su purificación. Algunas que habrían permanecido años más fueron liberadas al cielo en cuestión de meses, simplemente por el gozo de contemplar la conversión de sus hijos. Cuando veas a tu hija entrar finalmente a una iglesia después de años de ausencia, cuando contemples a tu hijo recibir la Eucaristía con verdadera devoción después de décadas de indiferencia, cuando observes cómo finalmente transmiten la fe a sus propios hijos, experimentarás un júbilo tan profundo que tu alma entera se estremecerá de gratitud ante Dios. Puedes imaginar el alivio indescriptible que sentirás en el purgatorio el día que contemples a tu hijo regresar finalmente a los sacramentos después de años de rogarlo desde el más allá. Pero Santa Teresa advierte que este camino de regreso debe ser genuino. Como alma purificada, comprenderás la diferencia entre una conversión auténtica y una religiosidad superficial. No te engañarás con conversiones a medias, con prácticas mecánicas, con fe tibia que solo busca consuelo psicológico sin verdadera entrega a Cristo. Verás si tu hijo realmente se arrepiente de sus pecados o simplemente está asustado por una crisis temporal.
Verás si su retorno a la misa es por convicción profunda o por presión social. Verás si su fe es fuego ardiente o apenas ceniza que se apagará con la primera tentación. Y solo la conversión auténtica, profunda y permanente será la que finalmente sane ambos mundos, el tuyo en el purgatorio y el de tu hijo en la tierra. Santa Teresa enseña que el camino de regreso más poderoso incluye 3 elementos esenciales que tu alma reconocerá desde el purgatorio. Primero, una confesión sincera y completa, donde tu hijo reconozca todos sus pecados sin justificaciones. Segundo, una participación frecuente en la Eucaristía con devoción real y no mecánica. Tercero, una vida de oración constante que mantenga viva la llama de la fe. Cuando contemples estos 3 elementos presentes en la vida de tu hijo, sabrás que su conversión es real y que finalmente, después de tanto sufrimiento, tanto clamor, tantas lágrimas espirituales derramadas desde el purgatorio, Dios escuchó tu intercesión materna y rescató a tu hijo del abismo de la perdición eterna. Ese será el día más glorioso de tu purgatorio, el día en que puedas decirle a Dios, con lágrimas de alegría, que todo el sufrimiento valió la pena porque tu hijo finalmente está a salvo y que cuando tú llegues al cielo, Él también llegará algún día para reunirse contigo en la casa del Padre por toda la eternidad. Santa Teresa de Ávila revela algo que transformará completamente tu experiencia como alma contempladora en el purgatorio, aunque verás con claridad el estado pecaminoso de tus hijos y la trayectoria peligrosa que han elegido. Simultáneamente contemplarás la misericordia infinita de Dios, trabajando incansablemente para rescatarlos, y esa visión dual será tu única fuente de esperanza en medio del sufrimiento. La santa explica que cuando seas el alma purificándose, no solo verás el pecado de tus hijos, sino también cada movimiento de la gracia divina intentando conquistar sus corazones. Verás cómo Dios multiplica las oportunidades de conversión, cómo espera pacientemente año tras año, cómo nunca se cansa de tocar sus conciencias aunque ellos lo rechacen sistemáticamente. Santa Teresa describe que esta contemplación simultánea de la miseria humana y la misericordia divina es precisamente lo que evitará que caigas en la desesperación absoluta. Porque aunque verás a tus hijos alejarse de Dios, también verás que Dios no se aleja de tus hijos. Aunque contemples su dureza de corazón, también contemples la paciencia infinita del Padre que espera el regreso del Hijo pródigo. Cuando veas a tu hijo cometer ese pecado grave que tanto te desgarra, simultáneamente verás cómo Dios ya está preparando la gracia que lo llevará al arrepentimiento si tan solo Él la acepta. La doctora mística enseña que comprenderás desde el purgatorio algo que muy pocos entienden en la tierra. La misericordia de Dios no tiene límites temporales mientras tus hijos vivan. Hasta el último segundo de vida de cada uno de ellos, la puerta de la misericordia permanecerá abierta. Hasta el último aliento, podrán arrepentirse y ser perdonados completamente. Esta verdad será tu ancla de esperanza en medio del tormento. Aunque contemples años, incluso décadas de alejamiento, mientras tus hijos sigan vivos, sabrás que todavía existe la posibilidad real de conversión. Y esa posibilidad, por pequeña que parezca, mantendrá viva tu intercesión constante desde el purgatorio. Santa Teresa relata casos extraordinarios de conversiones en el último momento que presenció durante sus éxtasis. Pecadores endurecidos que vivieron 70 años alejados de Dios, pero que en su lecho de muerte, tocados por la gracia y por la intercesión desesperada de una madre, desde el purgatorio, se arrepintieron sinceramente y fueron salvados de la condenación eterna. ¿Mantendrás viva la esperanza en la misericordia divina durante todos tus años de purgatorio? ¿O la desesperación te vencerá al contemplar décadas de alejamiento de tus hijos sin señales de conversión? Pero la santa también advierte sobre la otra cara de esta verdad. La misericordia de Dios, aunque infinita en potencia, puede ser rechazada definitivamente por el libre albedrío humano.
Contemplarás desde el purgatorio cómo Dios ofrece y ofrece su misericordia a tus hijos. Pero si ellos persisten en rechazarla hasta el momento de su muerte, esa misericordia no podrá salvarlos. La misericordia divina es el puente entre el purgatorio donde tú intercedes y la tierra donde tus hijos viven. Ese puente está permanentemente construido del lado de Dios, pero tus hijos deben decidir cruzarlo, y esa decisión, que solo ellos pueden tomar en su libertad, será lo que determine si tu sufrimiento como alma contempladora terminará en el gozo eterno de verlos salvados o en la tragedia eterna de verlos condenados. Santa Teresa concluye esta enseñanza recordándote que la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado de tus hijos, pero requiere cooperación humana. Tu tarea desde el purgatorio será clamar incesantemente por esa cooperación, rogando que tus hijos finalmente abran su corazón al Dios que nunca dejó de amarlos y que tú nunca dejaste de suplicar por ellos desde el más allá. Santa Teresa de Ávila guardó durante años el secreto más profundo de sus revelaciones sobre las almas que contemplan a sus hijos desde el purgatorio. Solo bajo obediencia a su confesor y después de mucha resistencia, finalmente escribió lo que Dios le mostró sobre el poder transformador que tiene una madre en vida para cambiar completamente lo que experimentará como alma en el más allá. La santa revela algo que debería estremecerte ahora mismo mientras todavía vives. El sufrimiento que experimentarás en el purgatorio, contemplando a tus hijos alejados de Dios, es directamente proporcional a lo que dejaste de hacer por ellos espiritualmente mientras tuviste la oportunidad en vida. Cuando seas el alma contempladora verás con claridad devastadora cada momento desperdiciado. Cada vez que pudiste hablarles de Dios y elegiste hablar de cosas triviales. Cada vez que pudiste llevarlos a misa y elegiste la comodidad de quedarte en casa. Cada vez que pudiste corregirlos con amor y elegiste el silencio cobarde para evitar conflictos. Cada vez que pudiste ser ejemplo coherente de fe y elegiste la mediocridad espiritual. Y cada una de esas oportunidades desperdiciadas se convertirá en un tormento adicional cuando contemples las consecuencias eternas de tu negligencia espiritual. ¿Cuántas oportunidades estás desperdiciando ahora mismo que se convertirán en tormentos insoportables cuando seas el alma que contempla desde el purgatorio? Pero aquí está el secreto final que Santa Teresa revela, el secreto que puede transformar tu vida ahora y tu experiencia después de la muerte. Dice la santa que existe una forma de cambiar radicalmente lo que verás y sentirás desde el purgatorio, actuar ahora, en este momento, mientras todavía tienes voz, manos, autoridad materna y tiempo para influir espiritualmente en tus hijos. Santa Teresa explica que las madres que vivieron su fe con coherencia radical, que transmitieron a sus hijos no solo doctrina, sino amor apasionado por Cristo, que fueron ejemplo vivo de oración y sacramentos, que corrigieron con firmeza y amaron con ternura, experimentan un purgatorio completamente diferente incluso si sus hijos se alejan. Estas madres, cuando contemplan desde el purgatorio a sus hijos alejados, sufren intensamente pero sin remordimiento, porque saben que hicieron absolutamente todo lo que estaba en su poder. Sembraron abundantemente, y aunque la cosecha haya fallado por decisión libre de sus hijos, ellas tienen la paz de haber cumplido fielmente su vocación materna. El secreto final de Santa Teresa es este. El infierno del purgatorio es contemplar que tus hijos se pierden por lo que tú dejaste de hacer. El purgatorio soportable es contemplar que tus hijos se alejan a pesar de que tú hiciste todo lo posible. La diferencia entre estos dos estados no la determinarás cuando mueras. La estás determinando ahora, hoy, en este momento, con cada decisión que tomas respecto a la vida espiritual de tus hijos. Santa Teresa concluye su revelación con una pregunta que debes responder antes de que sea demasiado tarde. Cuando seas el alma que contempla desde el purgatorio, mirarás hacia atrás y verás una vida donde hiciste todo lo posible por la salvación de tus hijos, o verás décadas de oportunidades desperdiciadas que ahora se han convertido en la fuente de tu mayor tormento eterno.
La respuesta a esa pregunta depende completamente de lo que decidas hacer hoy, ahora, antes de que la muerte te convierta en el alma contempladora que ya no puede actuar directamente, sino solo suplicar impotentemente desde el más allá. Has llegado al final de esta revelación que Santa Teresa de Ávila guardó con lágrimas durante años antes de atreverse a escribirla. Ahora conoces la verdad más desgarradora y transformadora sobre lo que experimentarás cuando tu alma parta de este mundo y contemple desde el purgatorio o desde el cielo el estado espiritual de tus hijos. Santa Teresa no reveló estas verdades para aterrorizarte, sino para despertarte, para sacudirte de la ilusión peligrosa de que tienes tiempo infinito para ocuparte de la salvación de tus hijos, para mostrarte con claridad meridiana que tus decisiones de hoy determinarán lo que contemplarás mañana desde la eternidad. Imagina tu propio funeral. Tus hijos están ahí, llorando tu partida. Pero mientras tanto, tu alma acaba de despertar a la realidad sobrenatural. Has sido juzgada, has ingresado al purgatorio, y en ese instante recibes la visión completa del estado espiritual de cada uno de tus hijos. ¿Qué verás en ese momento? ¿Verás hijos que caminan firmemente hacia la salvación o hijos que se precipitan hacia la condenación? ¿Verás almas que practican la fe que les enseñaste o almas que abandonaron completamente todo lo que intentaste transmitirles? La respuesta a esas preguntas depende completamente de lo que hagas ahora, mientras todavía vives, mientras todavía tienes voz para hablarles, manos para guiarlos, autoridad materna para corregirlos, tiempo para influir espiritualmente en sus vidas. Santa Teresa te suplica desde su experiencia mística: no desperdicies ni un día más, no pospongas ni una conversación más sobre Dios, no evites ni una corrección más por miedo al conflicto. No dejes pasar ni una oportunidad más de llevarlos a los sacramentos, de rezar con ellos, de ser ejemplo vivo de fe auténtica. Porque llegará el día, más pronto de lo que imaginas, en que ya no podrás hacer nada de eso. Solo podrás contemplar, interceder, suplicar desde el más allá. Y si en ese momento descubres que tus hijos están perdidos por lo que tú dejaste de hacer, ese descubrimiento será uno de los tormentos más insoportables de tu purgatorio. Pero si actúas ahora, si tomas la decisión radical de convertirte en la madre espiritual que tus hijos necesitan desesperadamente, entonces, cuando seas el alma contempladora, tendrás la paz de saber que hiciste absolutamente todo lo que estaba en tu poder. Recuerda, cada día que pasa sin que actúes es un día menos que tienes para influir espiritualmente en tus hijos. Cada oportunidad desperdiciada es una oportunidad que nunca regresará. Y cuando seas el alma contempladora desde el purgatorio, todas esas oportunidades perdidas pasarán frente a ti como un inventario doloroso de tu negligencia espiritual. La pregunta final que Santa Teresa te hace es esta: cuando llegue tu hora de partir, cuando tu alma contemple por primera vez a tus hijos desde la eternidad, ¿qué preferirás ver? ¿Preferirás contemplar hijos perdidos pero con la paz de haber hecho todo lo posible? ¿O preferirás contemplar hijos perdidos con el tormento adicional de saber que pudiste hacer mucho más y elegiste no hacerlo? Si esta revelación de Santa Teresa tocó tu corazón, suscríbete a este canal donde seguiremos explorando las enseñanzas profundas de los santos sobre la vida eterna y la salvación de las almas. Comparte este video con otras madres que necesitan escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Dale like si sientes que Dios usó estas palabras para despertar tu conciencia. Y sobre todo, ve ahora mismo y habla con tus hijos. No esperes ni un día más. Que Santa Teresa interceda por ti y por tus hijos, y que cuando llegue tu hora de partir, puedas contemplar desde la eternidad a hijos que caminan firmemente hacia la salvación gracias a que tú, hoy, decidiste actuar mientras todavía tenías tiempo.